Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Que Iba al Cine. En la reseña de esta semana vamos a analizar El Irlandés, de Martin Scorsese. Robert De Niro sobresale en la interpretación de personajes cerrados e inalcanzables, hombres duros que pueden parecer un poco aburridos si los conoces por primera vez, pero que tienen vidas interiores que rara vez dejan ver a nadie, y son misteriosos para sí mismos. De Niro tenía 75 años cuando interpretó a otro de sus personajes en El Irlandés, que parece un resumen de un rico subconjunto de larga carrera de Robert De Niro. Adaptada por el guionista Steve Zahlen a partir del libro de Charles Brandt, y con una duración de 3 horas y media, la película es una biografía alternativamente triste, violenta y secamente divertida de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en un sicario de la mafia y luego en un líder sindical y que mantuvo una larga y a veces políticamente tensa amistad con el líder sindical Jimmy Hoffa, interpretado por Al Pacino. Se siente cada uno de los años de Niro en su inquietante interpretación, así como los de Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel, que son desenvejecidos por los flashbacks mediante imágenes generadas por ordenador, así como maquillaje y peluquería analógicos. También se notan los años en el elenco secundario, en su mayoría más joven, incluyendo a Bobby Cannavale, Catherine Narducci, Stephanie Kutsuga, Gary Basavarel y Stephen Graham, como jefes de banda, cónyuges y líderes sindicales que envejecen hacia adelante. Y los sientes en la dirección de Scorsese, que es más contemplativa que en sus películas de gángsters y que cambia hábilmente entre épocas utilizando el diálogo y la voz en off, para que los saltos en el tiempo sean fluidos. La estructura de cuadro dentro de cuadro dentro de cuadro es una de las más complejas de la carrera de Scorsese. Sin embargo, tanto él como Zylan y la editora Thelma Schumacher lo llevan a cabo con tanta elegancia que nunca parece recargada o sobredimensionada, deslizándose de una ruta de pensamiento a otra mientras una mente que recuerda yuxtapone el pasado lejano, el pasado reciente y el presente. El plano inicial se desliza a través de una residencia de ancianos, encontrando a Frank sentado solo en una silla de ruedas. Su presencia es tan rocosa que, visto desde espaldas, parece que podría estar muerto. Entonces la cámara gira para revelar su rostro delineado, sus ojos nublados y su pelo blanco. Comienza a hablar. Sus declaraciones se convierten en la narración de la película. No sabemos a quién le está contando la historia. Muy al final de la película debemos hablar con un sacerdote, pero el público somos nosotros en realidad. La media hora final, una inmersión en la vida de este hombre ya anciano, más completa de lo que estamos acostumbrados a ver en cualquier película estadounidense que no sea de Clint Eastwood, proporciona un marco clarificador. Esta es una película sobre la intersección del crimen y la política, la historia de la mafia y la historia de Washington. Toca el ascenso de Fidel Castro en Cuba y los intentos de la CIA por derrocarlo, el asesinato de John F. Kennedy y las guerras de la mafia en los años 60 y 70. Pero sobre todo trata de la edad, la pérdida, el pecado, el arrepentimiento y de cómo uno puede sentirse como un objeto pasivo arrastrado por la historia, aunque haya desempeñado un papel en su formación. Si el relato de Sheeran sobre su vida es fiable, estuvo íntimamente involucrado en un puñado de momentos cruciales de la historia estadounidense. Y sin embargo, es posible que salgamos de la película viéndolo como una especie de figura pasiva, el Selig o el Forrest Gump de los gángsters, por la forma en que cuenta la historia, como si negara lo que significó y lo que dice de él. Aunque es capaz de ser violento y puede hacerlo en cualquier momento, Frank parece contentarse con estar en el fondo de los murales de Scorsese, detrás de los hombres más ruidosos y excéntricos, especialmente Jimmy Hoffa. Frank es un hombre callado y reactivo en la mayoría de los casos, y se le da muy bien salir de los apuros fingiendo que no entiende las preguntas que se le hacen. Llega a varias tareas y trabajos definitorios gracias a estar en el lugar adecuado o conocer a las personas adecuadas en el momento oportuno. Mientras describe su inexorable marcha a través del tiempo y de la vida, caracteriza las decisiones que tomó por su propia voluntad, incluyendo varios asesinatos, como cosas que simplemente le ocurrieron. Esta no es una película sin fisuras, aunque es admirable que Scorsese se comprometa con escenas autocontenidas que a menudo se desarrollan como sketches de comedia sin gracia. Las numerosas digresiones, por maravillosas que sean, se producen a expensas de dar cuerpo al lienzo. E incluso con 3 horas y media de duración, algunos aspectos se sienten desnutridos. Los principales actores secundarios como Keitel, Cannavale y Ray Romano se registran como presencias visuales y emocionales, especialmente cuando los conoces por primera vez. Pero no siempre es fácil entender quiénes son como personas, o qué papel desempeñan en esta narración además de compartir espacio con los protagonistas. La abrumadora masculinidad de la historia también la perjudica a la larga, a pesar de la intencionalidad de esta elección. Como Carrie, la esposa de Russell,
que Narducci tiene momentos brillantes al principio, principalmente en los flashbacks del viaje en coche, molestando pasivamente a su marido para que Frank, el conductor, se detenga para que ella pueda fumar. Pero después se convierte en una ausencia. Kutsuba y Anpakin son presencias mudas, casi fantasmales. No hay nada innatamente inaceptable en la historia, centradas principalmente en los hombres. Pero al mismo tiempo no creo que sea una coincidencia que las dos mejores películas de Scorsese sobre la mafia, como son Goodfellas y Casino, dediquen un espacio sustancial a las esposas, novias, madres e hijas, y cuentan con interpretaciones principales indelebles de actrices que dinamizan y transforman el material, haciendo estallar las vidas de los héroes. En cuanto a la tecnología de envejecimiento, aún no existe, no creo que haya llegado todavía a ninguna película, aunque su kilometraje variará. Pero sí los resultados son a veces molestos. No son más molestos que, por ejemplo, los entonces cuarentones Pets y De Niro en Goodfellas, que estaban interpretando versiones de sí mismos con 20 años. Además, Scorsese nunca se obsesiona demasiado con este tipo de cosas, es legendario por dejar pasar los errores de continuidad, obvios porque le interesa más la continuidad del tono y de la emoción, así que las cuestiones de estética. Dicho esto, cualquiera que se preocupe de que Scorsese se haya metido en la salsa de los domingos demasiadas veces, se verá tranquilizado por la originalidad tonal de lo que se ha conseguido aquí. Más que cualquier otra película policíaca de Scorsese, y esto es mucho decir, el irlandés le confirma como uno de los mejores directores de comedia vivos que no se describen como tales, y a De Niro como uno de los grandes robadores de escenas. Su juego con Pacino, Pesci, Keitel y todos los demás está magistralmente interpretado y editado por Schumacher. El guion de Zydan está repleto de frases citables, y cada pocos minutos se obtienen maravillosos trozos de actuación cómica basada en el personaje como la cara de concentración de Frank mientras traza su largo viaje en coche en un mapa con un rotulador rojo, o un Hoffa con los ojos desorbitados mirando a su némesis durante el banquete de premios del sindicato mientras corta un filete ensangrentado. El efecto neto es más inquietante y melancólico de lo que cabría esperar. La narración de Frank se alinea con los narradores poco fiables más hipnotizantes de la carrera de Scorsese, llena de voces en off. Como en tantas películas de Scorsese, lo que más importa es la relación entre esta película y su público. Se trata de la diferencia entre lo que la película nos muestra y la forma en que Frank lo describe. Las palabras y el tono que elige, y lo más sorprendente, lo que decide pasar por alto o presentar sin comentario. ¿Cuánta capacidad de acción? ¿Cuánta lección moral? ¿Cuánta voz tenemos realmente en nuestras vidas? ¿Sigue siendo un pecado si no reconocemos el concepto de pecado o damos crédito a la idea de que algunos actos son innatamente correctos y otros innatamente incorrectos? ¿Tiene sentido distinguir entre el asesinato y la matanza o el caos de las bandas y la guerra tal y como la practican las naciones? ¿O son solo construcciones mentales diseñadas por las figuras de autoridad destinadas a sancionar los actos aprobados por el Estado y a condenarlos cuando se practican fuera de su ámbito? ¿Es Frank un sociópata, que es un gran asesino porque no siente emociones ni tiene relaciones de la forma en la que lo hace la mayoría de la gente? ¿O es posible que la violencia, incluso el asesinato, sea solo un tipo más de actividad, prohibida por las normas de la mayoría de la sociedad, pero todavía ampliamente practicada y compatible con la amistad, el amor y la lealtad? ¿Son las lágrimas de un asesino al perder a un amigo o a un ser querido una falsificación, una representación del dolor? ¿Es su sonrisa el día de su boda una representación del amor? E incluso si se trata de representaciones, ¿cuál es la diferencia sustancial entre representar sentimientos y experimentarlos? ¿Es diferente de decidir convertirse en un soldado o en un mafioso y luego ser aceptado como esa cosa y finalmente sentirse como si fuera otra cosa? Estas son preguntas que dejo al aire. Scorsese, Salem y Schumacher no responden a ninguna de ellas, de hecho. Cuando llegamos a la imagen final de la película, que no es muy exigente, todavía no sabemos qué hacer con Frank, o con esta historia tan extensa. Y no creo que debamos hacerlo. La película espera que la completemos por nuestra cuenta, recordándola más tarde y discutiéndola con otros. Scorsese es el último cineasta de gran presupuesto que se niega a dar significado a los espectadores, y en sus películas policíacas se niega a poner en evidencia porque está contando historias sobre criminales interesados o a asegurarnos que los condena personalmente. El irlandés mantiene esa tradición. La oportunidad de sentarse con la película después es la principal razón de verla. A pesar de su humor verbal, al borde del vandalismo y de sus ocasionales estallidos de ultraviolencia, parece una colección de estímulos a la reflexión e imágenes de contemplación como las sombrías epopeyas religiosas de Scorsese. Podríamos decir que Dios está en el medio como Frank.